¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Hoy le presentamos un programa especial de 1 hora en cobertura continua sobre lo que ocurre en Venezuela. Y la pregunta es, ¿cómo pasó la noche este país? Mire usted. Le dieron ese pan, ¿no? Tupamar. Por eso le ofrezco la etiqueta para la primera media hora de este programa. La primera media hora, la etiqueta es lo que pasó en Venezuela. Conclu sin sueño. Numeral Conclu sin sueño es la etiqueta, hashtag. Y todos sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @FDelRincónCNN, en Twitter, @FDelRincónCNN. Por supuesto, está en la página de facebook.com/conclusionesCNN. El líder opositor venezolano Leopoldo López permanece detenido en un centro militar en las afueras de Caracas. El abogado de López dijo que al coordinador nacional de Voluntad Popular le fueron retirados los cargos de terrorismo y homicidio que pretendían imputarle, mientras la Fiscalía sigue investigando los cargos por instigar y organizar las protestas y que podrían costarle 10 años de cárcel. El abogado de López dijo que intentarán que un tribunal mayor revoque la privativa de libertad. Por su parte, el gobernador de Miranda y ex candidato presidencial, Enrique Capriles, dio una conferencia de prensa este jueves y acusó al gobierno de promover una confrontación con la detención de López y se desmarcó de aquellos que desde las manifestaciones o desde un sector de la misma oposición pide la salida inmediata de poder del presidente Maduro. Escuche. Y pareciera que hay sectores del gobierno donde les interesa el vete ya. Porque como se lo dije a algunos compañeros, Maduro vete ya puede terminar significando Diosdado 20 ya. Yo les pregunto, ¿es que es golpe o es autogolpe? ¿Cuál de las dos? Porque si hay un golpe en marcha, usted, señor Nicolás Maduro, usted tiene que presentarle al país las pruebas de ese golpe. Usted tiene que mostrar, dónde están los que iban a dar el golpe, dónde están detenidos. ¿Quiénes son los miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están metidos en ese golpe? Mientras continúan las manifestaciones en el país contra las políticas del gobierno del presidente Maduro por un sector, él volvió a hablar sobre los destrozos ocasionados en las protestas en contra de trabajadores comunes. Además, dijo que la violencia está alimentada por información que se da a través de medios de comunicación internacionales y de las redes sociales. Escuche. Porque hay unos que tiran piedras, unos tiran la piedra, parten, agreden, pudieron haber matado a José Navarro. Hay otros que los alientan desde atrás en el Twitter y los llenan de odio, porque el muchacho que vino a agredirte a ti es víctima también, porque hubo gente como el fascista que tenemos preso allá en Ramo Verde, que lo entrenó, lo llenó de odio y todo el odio lo descargó contra ti porque tú eres trabajador, porque eres un hombre humilde, joven,
trabajador. Además, el gobierno de Venezuela ha ordenado la movilización de un batallón de paracaidistas al estado Táchira, el estado fronterizo con Colombia, para retomar paulatinamente el orden público en la zona. El ministro del Interior, Miguel Rodríguez, dijo que el batallón reforzará las unidades que se encuentran en los ejes viales. Rodríguez anunció también que a la zona se han enviado unidades de ingeniería del ejército para ir limpiando la ciudad de San Cristóbal y poner el orden. La palabra burgueses es muy recurrida en el discurso oficial y de hecho es a ese grupo a quien mayormente se responsabiliza de atentar contra la revolución bolivariana y de formar parte de los grupos opositores al gobierno. Vayamos ahora a la otra parte de la historia, de los que sufren a consecuencia de la violencia ocurrida en estos últimos días. Le doy la bienvenida a mi primera invitada de este programa especial, Lisette Medina. Ella es tía de la joven deportista Geraldine Moreno Orozco, herida por un perdigón cuando protestaba en Tazajal de Naguanagua, estado Carabobo. Geraldine se encuentra en este momento en la unidad de terapia intensiva. Lisette, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Cabe destacar que Geraldine es del mismo estado donde falleció Génesis. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas noches. Lo sentimos mucho. Nos gustaría saber primero cuál es el estado de salud de su sobrina. Sí, buenas noches. Gracias por estar pendiente de Geraldine y de todo el apoyo que le han dado desde ayer. Bueno, Geraldine todavía se mantiene en cuidados intensivos. Su situación es delicada, ella está estable, pero todavía el diagnóstico es reservado. No nos dan esperanza inmediata, sino que poco a poco tiene que ir recuperándose. Lisette, ¿nos puede decir usted cuáles son las características de las lesiones que presenta su sobrina? Bueno, Geraldine entró con contusión cerebral, tiene el ojo derecho, lamentablemente lo perdió. El ojo izquierdo está comprometido, no se sabe hasta qué punto todavía. Y bueno, la inflamación a nivel cerebral es la que nos tiene pues todavía en espera por su recuperación. ¿Tuvo la oportunidad en algún momento, no lo sé, de hablar con ella tal vez en el trayecto o en algún momento que haya tenido conciencia o está consciente ahora? No, Geraldine, después del impacto, sus amigos y su mamá la trasladan al centro clínico y ella cuenta que habló con Geraldine, que le hizo preguntas y la niña respondió. Pero de allí a cuando entró aquí, la tuvieron que entubar y la tuvieron que sedar porque ella misma está muy acelerada, muy agitada y se quiere quitar las vendas, entonces la mantienen siempre sedada. Hoy la intervinieron porque presentó una pequeña hemorragia y de allí no ha vuelto a despertar, pues sigue entubada y sigue dormida. Lisette, ¿usted sabe qué preguntas le hicieron y cuáles fueron sus respuestas? No, la mamá estaba tratando de ver qué tipo de lesión tenía. Le decía, ¿sabes quién soy? Y ella respondía, sí, mi mamá, te estábamos a llevar para la clínica. ¿Te sientes bien? ¿Qué tienes? ¿Qué te sientes? Y ella decía, respondía pues cosas como, me duele mucho la cabeza. Cuando la mamá se alejaba, ella la llamaba, mamá, mamá, cosas así pues. ¿Existe el riesgo de que Lisette, y perdón por la pregunta, de que Lisette pierda la vida o tenga secuelas? Bueno, mire, los médicos no quieren hablar de eso, es muy temprano para hablar de eso, porque ya está el trauma de que ya perdió un ojito, la situación es bastante tensa porque el país, no por Geraldine se ha parado, todo continúa. Nosotros aquí dentro de la clínica escuchamos las cosas afuera, entonces todos sus compañeros vienen a la clínica a ver cómo está Geraldine, entonces lloran, es impotencia, entonces ellos tratan de mantener un poco la calma con el diagnóstico. Lisette, y nosotros vamos a estar al pendiente, no quiero ocupar más de su tiempo, agradecerle, era para saber el estado de salud de Lisette, una de las víctimas de esta violencia que se ha generado, lo vamos a dejar ahí porque era interés puro y neto por saber
cómo se encontraba Lisette, para no profundizar en otros temas que me imagino ni ganas tienen de tocar. Muchas gracias, que se mejore, que se recupere pronto. Nuestros mejores deseos desde aquí. Gracias a ustedes y bueno, aquí estamos. Gracias por apoyarnos. Gracias Lisette Medina, tía de esta joven herida. Voy a hacer una pausa. Al regresar le recuerdo que puede escribir a mi cuenta en Twitter, @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN. Seguimos, hay muchos ángulos diferentes en este programa, lo invito a que se quede. Ahí está la página facebook.com/conclusionesCNN. Trabajadores, pues. Él va a trabajar, pues, para su familia y para él mismo, pues. Y se encuentra con el odio de una gente que odia al pueblo, pero odia especialmente a los trabajadores. A los trabajadores los desprecia porque tienen como una ideología racista. Slim Town Cowboy. I don't think so. ¡Qué mal inglés! Keep rolling. Come on, mami. Se dice make my day. OpenEnglish.com. Profesores norteamericanos 24 horas al día. En el próximo Café CNN. Estados Unidos y Venezuela, dos gobiernos enfrentados ideológicamente, pero que se necesitan económicamente. Hacemos un análisis. Hoy en Café CNN. La información es conocimiento, es poder, es seguridad. Creo firmemente que nuestra audiencia en todo el mundo tiene sus propias preguntas y quiere saber lo que sucede a su alrededor, qué significa para ellos y cómo les puede afectar. Entonces nuestra misión es ser persistentes para obtener las respuestas que realmente estamos buscando. Cristiana Amanpour te ayuda a entender lo que pasa en el mundo. Amanpour, los sábados en CNN. El juego bajo la tierra del gato y el ratón. Rodeado por 6 millones de cadáveres. En la próxima edición de Documentales. La exploración ilegal de las catatumbas de París. You do, especially the first times you go, you kind of feel like an explorer. Con la policía al acecho. Una aventura en un rincón oscuro debajo de la ciudad de la luz. El imperio de los muertos. En Documentales. El sábado en CNN. En el próximo, Realidades en Contexto. Las imágenes de violencia e incertidumbre en Venezuela le están dando la vuelta al mundo en la internet. Lo ponemos en contexto. Realidades en Contexto. Hoy en CNN. Globo Economía. La actualidad y el análisis de los eventos y tendencias que mueven la economía global. Las claves que necesitas conocer para moverte con éxito por el mundo de los negocios. José Antonio Montenegro entrevista en exclusiva a los protagonistas del acontecer económico desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Y en 2013 no pueden estar las cosas un poco mejor. Está difícil. Globo Economía. Los sábados en CNN. Jamás contada. Buenavista Social Club. Eso que le llaman un Ventú. Ventú toca la guitarra. Ventú canta. El final de una aventura. El principio de una leyenda. Encuentro con la orquesta Buenavista Social Club. La despedida. El domingo en CNN. Hola, soy Patricia Yaniot. Somos CNN. Ayer y hoy el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional presentó videos de las agresiones y actos vandálicos cometidos por la que él llama derecha fascista, como prueba irrefutable y contundente de que la violencia no es generada por el oficialismo y de que quienes se encuentran en peligro son ellos, porque este plan orquestado por los Estados Unidos, según él mismo ha aseverado, para sacarlo del poder, es el que motiva todo esto. Ayer se los presenté y hoy lo hacemos de nuevo.
un fragmento de los mismos con la actualización de la cadena nacional que presentó en horas de la tarde. Ponga atención, ponga mucho cuidado, mire usted. Encuentra con el odio de una gente que odia al pueblo, pero odia especialmente a los trabajadores. A los trabajadores los desprecia porque tienen como una ideología racista. Esas son las pruebas contundentes que presenta el presidente Maduro, muy válidas, ¿no cree? Finalmente son actos vandálicos, en definitiva lo son. Iguales a los de los guardias nacionales que le presenté ayer rompiendo los cristales de un auto estacionado. Porque esos no se mencionan. Y por ninguna razón aparente. Pero le pregunto yo, ¿vio usted algún herido en estos videos? ¿Alguna otra arma que no fuese una piedra? Es más, fuera de daño a la propiedad privada, ¿vio algún testigo sangrando? No le digo muerto. Fueron 2 videos. Y en un justo balance, aquí le presento 2 videos también de quienes se dicen agredidos. Esperemos sea claro. Esta es la otra cara de la moneda, mire usted. El presidente Maduro ha mostrado su evidencia sobre quien podría estar detrás de los ataques. Según él, son los estudiantes opositores y sus líderes. Pero, ¿y del otro lado? Porque no hemos visto videos de los otros venezolanos que incluso han muerto o han sido heridos. En una investigación que ha durado muchos días, la producción de conclusiones ha corroborado testimonios de decenas de civiles y estudiantes que están en las protestas y señalan a diferentes presuntos responsables. Comenzamos con la Guardia Nacional Bolivariana, las antiguas Fuerzas Armadas de Cooperación y uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Ellos han sido señalados presuntamente como agresores en decenas de manifestaciones, portando el uniforme que los distingue. Masivos grupos de guardias nacionales han, dicen, presumen, atacado estudiantes, destruido propiedad privada, como lo documentamos aquí, entre otros delitos. Y hago la aclaración de que también podría haber quienes se hicieran pasar como tales, ¿no? Como guardias nacionales. ¿Quién más? La Policía Nacional Bolivariana, elemento perteneciente al Ministerio para Relaciones Interiores y de Justicia, también ha sido señalado como presuntos agresores en estas manifestaciones. Algunos estudiantes y civiles lo aseguran. El tercer grupo, los grupos colectivos. Cabe destacar que no son todos. Estudiantes y civiles reseñan que muchos de ellos son personas destinadas a un bien común, pero otros no. Entre ellos el movimiento revolucionario Tupamaro, de ideología marxista. A estos grupos se les ha señalado como uno de los mayores agresores dentro de las protestas, presuntamente. El vínculo de estos grupos con el chavismo se remonta al intento de golpe de Estado de 1992, encabezado por el entonces comandante Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Y todavía falta uno, porque ahora reseñan la presunta infiltración de militares cubanos en Venezuela, e incluso de la llegada de un batallón, presuntamente, conocido como Avispas Negras, o Fuerza Élite de los hermanos Castro. Este último no se ha podido confirmar de manera independiente. Ahora, revisemos también el tipo de armamento. Pruebas recolectadas por estudiantes y civiles, reseñadas con hora, fecha y lugar, certificadas. Fotografía del jueves 13 de febrero en Táchira. Gas lacrimógeno, balas y perdigones. Gas lacrimógeno hecho en Brasil, marca Cóndor, GL203, diagonal T y diagonal L. La base de esta planta, Cóndor, se encuentra en Río de Janeiro.
También granada de gas con fecha de vencimiento de 2002 y 2013. Granada lacrimógena de movimientos aleatorios marca Cóndor GL310. Además, cartuchos de la Soberana 12, una escopeta de acción y bombeo fabricada en Venezuela por la industria Cabini. Su uso es antimotín, policial, entre otros. ¿Qué más? Perdigones, también, y balas o cartuchos de bala. A la Guardia Nacional se le ha visto disparando a corta distancia contra civiles y también destruyendo propiedad privada, como aquí en este grupo residencial que verá en Valencia. Cuando venga de la pausa, claro. Y vengo con un invitado especializado en este tema. Ya regreso. ¿Quieres saber lo que hacen? Lo que dicen, lo que visten, con quién salen. Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles cubren toda la emoción del entretenimiento. Controversias. Veamos lo que hay detrás de esta polémica. La alfombra roja. CNN Hollywood. Las estrellas que son noticias. Lo que realmente sucede con las celebridades del momento. Showbiz. Hoy en CNN. @F del Rincón CNN en Twitter, @F del Rincón CNN. Ya regreso con nuestro experto en el tema de armamento y militar. Ya. En un mundo en constante movimiento, tú necesitas información clara e inmediata, pero a la vez amplia e imparcial. A través de los años hemos mantenido el compromiso de presentarte todas las caras de la noticia, hablando con los protagonistas de cada historia, llegando hasta el lugar de los acontecimientos para presentarte los hechos de la manera más completa posible y así puedas apreciar mejor el panorama mundial. Acompaña a Patricia Yaniot en Panorama Mundial esta noche en CNN. En CNN no nos conformamos con ver una noticia desde un solo ángulo. El futuro es de los que saben y la información es vital. Mira Mundial los fines de semana en CNN. París. Bordeando el río Sena, la capital francesa coquetea con los turistas por su historia, monumentos y gastronomía. Recibe a más de 27 millones de personas al año. Ya sea en temporada de verano o de invierno, París es reconocida como una ciudad romántica, ideal para recorrerla a pie y acompañado. Sus cuadras son fieles testigos de su magnífica historia. Entre ellas sobresale la Torre Eiffel. Ya sea de día o de noche, la magia de este monumento es palpable. Otro imán para los turistas es el Museo del Louvre. Aquí es cosa de sumergirse un día entero en él. Luego, las tardes y noches en París pertenecen a los espacios gastronómicos para aquellos turistas que buscan satisfacer sus antojos más exquisitos. Y ninguna visita a París sería completa sin recorrer los jardines y el Palacio de Versailles, que se encuentra a solo 20 kilómetros de la ciudad. Todo el encanto de París te espera en tu próximo destino. La política es como el deporte. Tienes que pensar rápido, tomar decisiones al momento y entender que cualquier jugada afecta los resultados. Hay leyes que afectan a muchos hispanos. No solo a nivel nacional, también internacional. Directo USA te lleva de costa a costa, siguiendo de cerca las estrategias y analizando las decisiones para darte una amplia perspectiva de lo que está en juego. Toma la delantera. Sigue Directo USA hoy en CNN. Esto es lo que nos reportan hoy. Helicópteros y aviones militares Sukhoi sobrevolaron San Cristóbal en el estado Táchira. Ahí lo tiene usted. Así que le doy la bienvenida a mi segundo invitado de esta noche, es Germán Varela, exmiembro de la Guardia Nacional Venezolana, en vivo vía Skype desde Memphis, Tennessee. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Fernando Rincón. Primero, muchas gracias pues por la invitación, por darme la oportunidad de hacerle llegar a todo el mundo la situación actual que está viviendo nuestro pueblo de Venezuela a manos de un gobierno que ha masacrado arbitrariamente a todo el pueblo venezolano durante estos últimos días. Perdón, te voy a interrumpir para que no se nos vaya el tiempo. El artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley. Pero esto es importante. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.
La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. Te pregunto, de toda la evidencia que nosotros presentamos, ¿estas serían armas y serían elementos permitidos para controlar manifestaciones? Queremos saber. Definitivamente no son permitidas las armas de fuego en las manifestaciones y como lo hemos visto en diferentes videos que han publicado en las redes sociales, están utilizando armas 9 milímetros, están utilizando las escopetas, inclusive las escopetas son armas para disgregar a las manifestaciones, son disuasivas prácticamente, pues el uso de estas armas que son de manifestación a corta distancia a las personas puede causar daños irreparables, incluso la muerte dependiendo la zona donde se ha ubicado ese disparo. Observamos estudiantes, cantidad de personas con disparos a la altura de la cabeza, en los ojos, bueno, como es el caso de la muchacha que estabas mencionando anteriormente. Definitivamente el uso de estas armas, y creo que es lo más fuerte acá, es la desproporcionalidad en el uso de la fuerza pública a los estudiantes. Estamos hablando de estudiantes que van con pitos y banderas, que manifiestan, y vamos a ver en ciertas imágenes que están tirando piedra o lo que están haciendo. El uso con que se repele el ataque a estos estudiantes con armas de fuego. Ahora, dime algo para entender. Cuando se habla de perdigones, ¿hay diferentes calibres de perdigones? Porque así como hay balas de diferentes calibres, quisiéramos saber si hay diferentes calibres de perdigón. Por supuesto, los perdigones que se utilizan en estas manifestaciones son perdigones de polietileno, o podríamos también inclusive encontrar las balas de goma, ¿okay? Siempre y cuando se usen a larga distancia, ¿okay? Son disuasivas. En el caso están utilizando perdigones de plomo. Los perdigones de plomo son utilizados muchas veces en áreas, pues, cuando estás enfrentando delincuentes, vas a entrar a sitios cerrados para abrir puertas, por darte un ejemplo, pero en este caso lo están utilizando contra las personas. Los perdigones que se utilizan son generalmente perdigones de polietileno, ¿okay? Lo que hace es una acción disuasiva para el estudiante o para el manifestante en ese momento. Y no, le repito, no es contra la persona como tal. Vemos a estudiantes indefensos que tratan de correr y por más que se arrodillan, pues son el oficial, el guardia nacional, acciona su arma contra esta persona a corta distancia. Y a ustedes cuando los entrenan para esto, el disparar de cerca con un perdigón de este tipo a la altura de la cabeza, ¿están conscientes de que, tienen el conocimiento de su entrenamiento de que pueden matar si se hace esto? Mire, en el caso específico de la Guardia Nacional es el único componente que está entrenado y capacitado para enfrentar situaciones de orden público. En este momento los oficiales y los guardias nacionales que están haciendo uso de esas armas de manera indebida, ellos saben que las responsabilidades penales son individuales, no por órdenes. Estos son delitos de lesa humanidad, que en un futuro pues las autoridades competentes deberán llevar a los responsables por todas estas actuaciones que han cometido contra el pueblo de Venezuela. Para finalizar, Germán, brevemente te pido que nos des tu dictamen de acuerdo a esto como especialista y desde tu perspectiva. Para ti, lo que ha ocurrido y cómo se han usado estas herramientas, ¿se ha violado el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Desde cualquier punto de vista se está violando este artículo, en el sentido que, primero que todo, la Guardia Nacional no puede utilizar armas de fuego. La Guardia Nacional está siendo cómplice e inclusive protector de grupos irregulares que actúan impunemente en presencia de ellos. Como ustedes lo han visto en diferentes videos, observamos a Guardia Nacional protegiendo a personas que están al margen de la ley porque no usan uniformes, no son las personas especializadas para resolver la manifestación, y consideramos pues que sí, en efecto, están violando la Constitución nuevamente y están violando cualquier tipo de reglamento del Código Penal en cuanto al uso de las armas en manifestaciones de orden público. Germán Varela, exmiembro de la Guardia Nacional Venezolana, nos acompañó desde Memphis, Tennessee, con este análisis de un especialista, un experto en estos temas. Muchas gracias, Germán, muy amable. Muchas gracias a ti, bueno, y gracias por dar la oportunidad a Venezuela de que todo el mundo conozca la situación de nuestro país y que están. Solo hacemos nuestro trabajo, solo hago mi trabajo, y muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Alarcón. Gracias por acompañarme esta primera media hora del programa especial de conclusiones. Despido a la audiencia de CNN Latino. Continuamos en CNN en español. De regreso hablaremos con el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. El hashtag para la siguiente media hora es #ConcluCapriles. #ConcluCapriles. Ya ven.
Buenas noches, soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarme en esta segunda media hora de este programa especial de conclusiones que se lo presento así en esta segunda media hora. Hoy Capriles Radonsky declaró que todo lo que estaba pasando es que estos grupos eran mandados por Diosdado para derrocarme a mí. Creo que el perolito que está aquí se le fundió. Lo que le quedaba de cerebro se le fundió. ¿Sí? Tratando de justificar lo injustificable. Él como gobernador debería garantizar la seguridad de ustedes, trabajadores. Ustedes lo saben. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aquí a Conclusiones. Gobernador, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, Fernando. Buenas noches. Un placer en saludarte. Vi la conferencia de prensa que daba usted esta mañana en el transcurso del día y después se genera esta reacción del presidente Nicolás Maduro. ¿Algún comentario en torno a esto? Bueno, Fernando, es muy fácil, como lo hemos dicho durante las últimas horas, esta es otra cadena más. Es muy fácil amenazar, retar en cadena de radio y televisión. Lamentablemente uno no tiene dónde contar los hechos y que el país, nuestro país pueda, yo les agradezco mucho esta oportunidad, pueda ver la verdad. Lamentablemente Maduro, cada cadena lo que hace es confirmarnos el interés que tiene el gobierno de mantener este clima de confrontación, de violencia en Venezuela. Porque la realidad que hoy impera en nuestro país es que vamos hacia un colapso económico. La situación económica cada día es peor y este clima de confrontación que el gobierno alimenta ha puesto a un lado todos los graves problemas económicos que estamos viviendo en nuestro país. Fernando, ese es el gran tema del venezolano todos los días en la calle. Gobernador, algo muy importante, quisiera que me acompañara en esta reflexión. Todo esto inicia, lo cubrimos aquí desde el primer día en Conclusiones, en el Táchira, con una protesta por inseguridad por parte de los estudiantes de la Universidad de los Andes, en San Cristóbal. Y el día de hoy esto se ha convertido ya en un tema que tiene demasiadas aristas. Ya los estudiantes siguen ahí, pero ya está el tema de Leopoldo López, ya empieza a resurgir este debate, no solo de la inseguridad. Se parece que en algún momento se empieza a desdibujar el origen puro y neto de esto que los estudiantes plantearon. ¿No lo sienten que es parte de su culpa como políticos? Y no estoy hablando de oposición u oficialismo. ¿No sienten que es parte de su culpa cuando empiezan a enfrentar cámaras y hablar y se olvida el inicio de esto por parte de estudiantes? Sin duda alguna esa es la reflexión en esta hora difícil, que nosotros no podemos pisar el peine. Este es un libreto que maneja a la perfección, Fernando, el gobierno. Hay muchas de estas situaciones que nos tocaron en el pasado. Hay situaciones que yo veo que como que se quieren volver a repetir y el gobierno, que es un gobierno muy débil, aprovecha esta circunstancia, este clima de confrontación para construir toda una historia que es la que vemos en cadena de radio y televisión, tratar de hacer ver que las protestas lo que tienen es, un carácter, todas las protestas pretenden hacerlas ver como que son violentas, por supuesto esconder el fondo de la protesta, que ahí es donde está el llamado nuestro a que la protesta, la violencia hay que aislarla, hay que poner en evidencia el interés del gobierno en que la protesta, en que todo se desvirtúe y que retomemos. El año pasado en nuestro país, Fernando, hubo 5.000 protestas. Todas esas protestas con contenido social, las protestas de los trabajadores en la salud, de los trabajadores de Guayana, las protestas en la frontera, las protestas por las contrataciones colectivas, la protesta por la inseguridad, la protesta de lo que se vive en este país todos los días, Fernando. ¿Y no es esto una experiencia importante para el país? ¿Cuántas protestas? Me dice 5.000 protestas y protestas y protestas y más protestas, pero en esta hay muertos, en esta protesta ya hay un nivel demasiado elevado de agresión y de violencia y las protestas no han funcionado, de acuerdo a lo que usted me está diciendo. 5.000 protestas, ¿estas servirá desde su punto de vista para algo? ¿Las muertes que hay serán en vano?
Las protestas, por supuesto, pueden funcionar cuando están bien encauzadas, cuando tienen claro cuál es su objetivo, cuando no, digamos, el gobierno no haya cómo desvirtuarla. Las protestas que se han dado el año pasado, por supuesto que muchas de ellas han obligado a que el gobierno dé respuesta. Las protestas, los estudiantes tienen que obligar al gobierno para que exista una respuesta. Ahora, cuando tú ves el uso de la fuerza, esta represión, tú ves, por ejemplo, tú comentabas el caso del estado Táchira. Fíjate el Táchira, mandarle hoy al pueblo tachirense, Nicolás odia al Táchira, Nicolás odia al Táchira y a su pueblo porque nunca ha podido lograr un resultado electoral favorable, a pesar de todo el control institucional. Los tachirenses le han dado una paliza en todos los procesos electorales. Fíjate cuál es su respuesta. Bueno, pero tiene un gobernador oficialista, el estado Táchira. ¿Perdón? Pero tiene un gobernador oficialista el estado Táchira, entonces no es paliza. Por una abstención, Fernando, por una abstención, porque no salimos a votar el 16 de diciembre del año 2012. Ahí está la consecuencia de no participar, de no entender que para nosotros... ¿Por qué odiaría un Estado que está bajo precisamente el oficialismo? Por la razón que sea, gobernador. El último proceso electoral, Fernando, para que tengas claro la realidad del Estado Táchira. El último proceso electoral presidencial, el del 14 de abril que tú conoces, ganamos nosotros con más del 70% de los votos en el Táchira. En las últimas elecciones municipales, la mayor parte de las alcaldías son de las fuerzas progresistas, no son del gobierno. Y por lo tanto, fíjate cuál es la respuesta del gobierno frente a lo que ocurre en el Táchira. ¿Qué debería hacer Nicolás Maduro en este momento? Estar en el estado Táchira, no estar encerrado en el Palacio de Miraflores montando set de televisión para hacernos creer que todo lo que está pasando en el país tiene, bueno, una connotación fascista, porque aquí todo el que piensa distinto, mira, Fernando, para el gobierno, fíjate que el gobierno ahora, Nicolás, permanentemente haciéndonos un llamado de que nosotros tenemos que ir, que si el Consejo Federal, que la cadena de radio y de televisión, pretender además que un diálogo sea con una pistola en la cabeza. Así no se puede dialogar. Pero fíjate, en el tema del diálogo, Fernando, gobernador, la idea, el gobierno lo que quiere es que nosotros, quienes condenamos la violencia, quienes estamos en desacuerdo con la violencia, pero que estamos a favor de que nuestro pueblo pueda expresarse pacíficamente, sí. O él quiere que yo sea el defensor, por ejemplo, de su gobierno. Yo no voy a defender el gobierno de Nicolás Maduro, que es un desastre, que no le da respuesta. Déjeme marcar una pausa, gobernador. Déjeme marcar una pausa y le voy a dejar en la mesa esto, porque se habla de diálogo de un lado y del otro. De ambos lados se habla de diálogo, ¿no? Pero no se ha concretado. Pero cuando hubo una apertura, vamos a verlo así, o una posibilidad de diálogo, usted no fue en este llamado y de hecho fue criticado. No fue. ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad para tratar de tener el diálogo? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no acercarse? Porque criticar el diálogo que no se da, pero no se propicia, y cuando se ofrece no se presenta, es difícil. Pero me responde después de la pausa, si le parece, gobernador. Ya regreso. Mi invitado en esta segunda media hora, Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda. En redes sociales, @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN en Twitter, el hashtag Conclu Capriles es la etiqueta de esta media hora. Ya ven. Porque las crisis no se resuelven con violencia, con muerte, con sangre, con ofensas entre venezolanos, porque a la final lo que quieren es eso, conducirnos a un gran enfrentamiento entre venezolanos, que nos matemos entre los venezolanos, para después crear las condiciones necesarias para que una fuerza extranjera venga a poner orden en Venezuela. París. Bordeando el río Sena, la capital francesa coquetea con los turistas por su historia, monumentos y gastronomía. Recibe a más de 27 millones de personas al año. Ya sea en temporada de verano o de invierno, París es reconocida como una ciudad romántica, ideal para recorrerla a pie y acompañado. Sus cuadras son fieles testigos de su magnífica historia, entre ellas sobresale la Torre Eiffel. Ya sea de día o de noche, la magia de este monumento es palpable. Otro imán para los turistas es el Museo del Louvre. Aquí es cosa de sumergirse un día entero en él. Luego las tardes y noches en París
pertenecen a los espacios gastronómicos para aquellos turistas que buscan satisfacer sus antojos más exquisitos. Y ninguna visita a París sería completa sin recorrer los jardines y el Palacio de Versailles, que se encuentra a solo 20 kilómetros de la ciudad. Todo el encanto de París te espera en tu próximo destinos. La política es como el deporte. Tienes que pensar rápido, tomar decisiones al momento y entender que cualquier jugada afecta los resultados. Hay leyes que afectan a muchos hispanos. No solo a nivel nacional, también internacional. Directo USA te lleva de costa a costa, siguiendo de cerca las estrategias y analizando las decisiones para darte una amplia perspectiva de lo que está en juego. Toma la delantera. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. La tecnología gira y se expande alrededor de nuestras vidas. Ensamblando objetos asombrosos, ideas brillantes. Clicks te lleva al encuentro entre la innovación y la vanguardia. Descubre un planeta en constante transformación. Observando cómo mentes brillantes crean tecnología extraordinaria. Grandes invenciones. Encapsuladas en un solo lugar. Clicks, el sábado en CNN. Un mundo al borde del abismo. Una era de temor y sospecha. Era como si el mundo entero se fuera a colapsar. Cuando se trazaron límites y se levantaron muros. Hace casi 25 años cayó el muro de Berlín. Pero, ¿qué fue lo que llevó a ese acontecimiento histórico? Regresa un hito en las series de CNN. Guerra Fría. Cuando llamaban a alguien comunista, significaba que era una persona peligrosa. ¿Cómo los conflictos globales de aquellos días definen hoy nuestro mundo? Escucha la historia completa, narrada por sus protagonistas. Veíamos a una persona muriendo y no podíamos hacer nada. Si hubiésemos invadido Cuba, se habría desatado una guerra nuclear. Guerra Fría. Solo en CNN. Hola, soy Fernando del Rincón. Somos CNN. Ustedes dicen, aquí está la fascista, mírenme mi rostro. Cifrina, de Miguel Peña, Barrio Los Naranjos. Señor, nosotros no somos ningunos guarimberos, nuestros hijos quieren futuro, señor. Es injusto que él en este momento esté entubado por unos sanguinarios que solo fueron a cazar carne. Solo le pido a Dios justicia. Fiscal Ortega Díaz, escúcheme. Si usted fuera una mujer seria y se ocupara de su cargo, ya usted hubiese llamado al señor Amelias que responda por el tuit que mandó, por el tuit que colocó en las redes sociales, que se ha quedado simplemente en silencio. ¿Qué pasó con eso? Ya no tenemos justicia aquí, mandan, ordenan y todo queda impune y callado. Basta de ser tan mentirosos, basta de fascistas, que no somos ninguno fascista. Somos venezolanos, señora. Venezolanos, que nos duele todo lo que está pasando en este país que nos parió. Simón Bolívar nos dijo que éramos hermanos, señores, no se les olvide. ¿Ah? ¿Se les olvidó las consignas de Bolívar? ¿Se les olvidó? ¿Ah? Ahora que dicen que guerra civil, ¿quién dijo que guerra civil? Aquí no hay ninguna guerra civil, porque aquí se combaten ideas con balas. ¿Me entiendes? Porque unas ideas no pueden amedrentar a un gobierno. Al contrario, señor, úselas. De vuelta con mi invitado, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Le preguntaba, gobernador, la primera vez en una convocatoria a diálogo precisamente, o bueno, por lo menos a estar reunidos oficialismo y oposición con alcaldes y gobernadores, y el presidente no fue.
¿Por qué no fue? ¿Por qué no acercarse en esos espacios que se ofrecen? ¿Por qué la primera vez rechazó este acercamiento? Fernando, era una reunión para los alcaldes y creo que precisamente era una buena oportunidad para que los alcaldes fueran y vieran cuáles eran las condiciones que se planteaban para un diálogo. El diálogo no puede ser algo vacío, Fernando, no puede ser un saludo a la bandera. El diálogo no es un monólogo. A Nicolás le encanta que la gente vaya a Miraflores a escucharlo a él. Eso no es diálogo. El diálogo es, vamos a establecer una agenda, vamos a establecer un compromiso además, cuáles son los problemas que vamos a resolver. Y ahí es donde nosotros hicimos un planteamiento y celebramos que fue aceptado por quienes están en el gobierno nacional. Nosotros planteamos, a raíz de la muerte terrible de una actriz venezolana, que sin duda alguna tuvo un impacto por ser una persona querida, conocida en el país, le puso nombre y apellido a la muerte, e inmediatamente nuestro planteamiento fue: vamos a poner las diferencias políticas a un lado, vamos a poner todo lo que ha sido esta discusión de lado y lado en términos políticos, pongámoslo de un lado y vamos a unirnos en el tema de la inseguridad, la lucha contra la violencia, como un solo bloque. Se nos convocó a Miraflores y yo fui. Y hubo personas que creían que nuestra presencia allí significaba claudicar, significaba renunciar a nuestros principios. Sí, lo criticaron mucho, ¿no? Lo criticaron mucho. Hay personas que piensan que no es el mismo Enrique Capriles. Y para serles sincero, el discurso de Enrique Capriles se sentía diferente, se sentía cansado, precavido, cuidadoso. El día de hoy me sorprendió cuando vi su conferencia de prensa, porque me pareció ver más a ese Capriles de previo a las elecciones. ¿Se está cansado Enrique Capriles? ¿Tiene miedo? ¿Hay algo que lo ha cambiado? Para nada, Fernando. Lo que pasa es que hay etapas. Mira, nosotros vivimos varios procesos muy intensos durante los 2 últimos años, 5 procesos electorales a los que fue nuestro país. Me refiero, uno fue un proceso interno nuestro, pero después 2 procesos electorales nacionales, uno regional, uno municipal. Convocamos al país a hacer de las elecciones de diciembre, convertirlas en una gran oportunidad de expresar nuestro descontento. No te olvides de las acciones que tomó este gobierno en materia económica, que lo advertimos que iban a significar acciones con un resultado de simplemente, como dicen, pan para hoy, hambre para mañana. Y esa fue, la semana, este tiempo nos da la razón. Y eso le permitió al gobierno, sobre la base de una elección que tenía perdida, recuperar terreno, y ahí está el resultado del 8 de diciembre, que fue un resultado agridulce, donde convocamos más bien para que nosotros quedáramos en la posición de fuerza para plantarnos hoy, Fernando, y decirle al país: señores del gobierno, aquí vamos nosotros a hacer un cambio, porque hay no solamente una crisis económica, sino una crisis política en el país. Eso no se logró, Fernando, y cuando eso no se logra en política, usted recoge, replantea, cuenta sus cañones, cuenta su fuerza, y usted sigue hacia adelante. Y ese ha sido mi planteamiento, Fernando. Aquí nosotros tenemos la agenda nuestra hoy en el país. Si no conectamos con las personas que viven en los barrios de Venezuela, con nuestro pueblo más humilde, con los pobres, Fernando, no hay cambio de este régimen. Para poder cambiar esto que nosotros tenemos, este gobierno fracasado, tenemos que tener la fuerza en los barrios, no solamente puede ser las urbanizaciones, en los barrios, para exigir ese cambio que hoy existe en nuestro país. Pero para poder materializarlo, tiene que tener contenido, tiene que ser una propuesta que involucre a los pobres en nuestro país. Gobernador, hago otra pausa y le vuelvo a dejar una pregunta en la mesa. ¿Cómo no? Usted, para muchos, usted está siendo muy pasivo. Hay un ruidito por ahí. Lo que pasa es que no soy muy experto en esto del Skype. No se preocupe, es que alguien le está tratando de llamar, pero está ocupado con nosotros. Es como que suena la línea ocupada, así que lo entendemos. La pregunta que le haría yo
para regresar de la pausa es, hay muchos que lo sienten a usted tibio. Cuando vimos todas estas imágenes, hemos escuchado muertes, heridos, la retórica del presidente Maduro, lo sienten tibio cuando lo comparan con Leopoldo López y la intensidad de Leopoldo antes de ser detenido por las autoridades. Yo le pregunto, ¿es usted tibio o Leopoldo exageró en la intensidad? Respóndame cuando venga de la pausa. Es mi invitado, el gobernador del estado, Miranda Enrique Capriles Radonsky. En redes sociales, @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN. Ya regreso. En el próximo, Realidades en Contexto. Las imágenes de violencia e incertidumbre en Venezuela le están dando la vuelta al mundo en la internet. Lo ponemos en contexto. Realidades en Contexto. Hoy en CNN. El domingo. La historia jamás contada. Buenavista Social Club. Es eso que le llaman un Ventú. Ventú toca la guitarra. Ventú canta. El final de una aventura. El principio de una leyenda. Encuentro con la orquesta Buenavista Social Club. La despedida. El domingo en CNN. ¿Buscas algo más que simples noticias? Sigue a CNN en las redes sociales y sé parte de la conversación. Desde una perspectiva de 360 grados. Y con actualizaciones exclusivas. Comparte tus puntos de vista. Conoce los de otros. Somos el primer lugar. El primer lugar. En redes sociales. El primer lugar para estar conectados. El líder de noticias en español en Facebook y en Twitter. Síguenos y maximiza tu experiencia en CNN más allá de la televisión. Donde quiera que estés, vive la noticia. Infórmate. Interactúa. Conéctate con cnnespañol.com y vive la noticia. @FDelRincónCNN en Twitter. Bueno, parece que se robó la atención el sonido del Skype del gobernador. Esperemos que ya lo haya arreglado. Ya regreso a @FDelRincónCNN en Twitter. Ya va. En un mundo en constante movimiento, tú necesitas información clara e inmediata, pero a la vez amplia e imparcial. A través de los años hemos mantenido el compromiso de presentarte todas las caras de la noticia, hablando con los protagonistas de cada historia, llegando hasta el lugar de los acontecimientos para presentarte los hechos de la manera más completa posible y así puedas apreciar mejor el panorama mundial. Acompaña a Patricia Yaniot en Panorama Mundial esta noche en CNN. La información es conocimiento, es poder, es seguridad. Creo firmemente que nuestra audiencia en todo el mundo tiene sus propias preguntas y quiere saber lo que sucede a su alrededor, qué significa para ellos y cómo les puede afectar. Entonces nuestra misión es ser persistentes para obtener las respuestas que realmente estamos buscando. Cristiana Amanpour te ayuda a entender lo que pasa en el mundo. Amanpour, los sábados en CNN. París, bordeando el río Sena, la capital francesa coquetea con los turistas, historia, monumentos y gastronomía. Recibe a más de 27 millones de personas al año. Ya sea en temporada de verano o de invierno, París es reconocida como una ciudad romántica y verla a pie y acompañada. Sus cuadros fieles testigos de su magnífica historia, entre ellas sobresale la Torre Eiffel. Ya sea de día o de noche, la magia de este monumento es palpable. Otro imán para los turistas es el Museo del Louvre. Aquí es cosa de sumergirse un día entero en él. Luego, las tardes y noches en París pertenecen a los espacios gastronómicos para aquellos turistas que buscan satisfacer sus antojos más exquisitos. Y ninguna visita a París sería completa sin recorrer los jardines y el Palacio de Versailles, que se encuentra a solo 20 kilómetros de la ciudad. Todo el encanto de París te espera en tu próximo destinos. Lucía Navarro te muestra el mundo en pleno movimiento. Actualidad en vivo, de lunes a viernes, en CNN. El gobernador del estado Miranda y candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, le pregunté antes de ir a la pausa, para muchos Enrique Capriles ha sido tibio con esto que estamos viviendo y viendo en Venezuela.
para otros Leopoldo López fue demasiado intenso. Yo le pregunto, ¿fue usted demasiado tibio y Leopoldo se pasó de intenso, o cómo interpretaría los niveles de cada uno en la participación? Fernando, tú me conoces, ¿tú crees que yo soy tibio? Yo diría curtido y maduro, que son, y no maduro precisamente... Bueno, sí, haga la aclaración ahí, porque si no empiezan las confusiones. No precisamente de quien es hoy por hoy, quien ejerce, digamos, el gobierno nacional. Lo que pasa, Fernando, que yo creo que la valentía no se mide por quién tira más piedra, ni se mide por quién habla más duro. Yo creo que la valentía está en imponer la fuerza de las ideas. Es como yo convenzo a alguien que piensa distinto a mí, cómo lo incluyo en mi causa. ¿Pero cree que Leopoldo fue inmaduro entonces? Yo creo que no es un tema de, digamos, de generar aquí roces o fisuras. Yo dije cuál era mi posición. Yo creo que aquí no se trata de hablar en un momento dado, decir lo que algunas personas quieren escuchar. Yo creo que precisamente el sentido del líder es saber, es trazar el camino y llevar a las personas al resultado que quieren. Yo siento que muchas de las cosas que se están haciendo iban a generar un resultado que no iba a concretar en nada, más bien podía significar una frustración. Otros compañeros plantearon otra ruta. Eso no los hace ni criminales ni culpables de ningún delito. Lo que pasa es que yo creo que estos temas de salidas ya, de Maduro vete ya, yo creo que eso más bien refuerza a un gobierno débil. Yo creo que la única posibilidad de que nosotros tengamos un cambio en el país es que nosotros construyamos un movimiento lo suficientemente grande, incluyente, un movimiento social en el país, en esta situación económica tan grave que vivimos, que nos permita tener la fuerza para buscar las salidas que la propia Constitución establece. Y yo creo que ahí es donde está el sentido del líder. El sentido del líder es saber cuál es el momento para llegar a donde hay que llegar. No sacamos, Fernando, 7 millones, casi 7 millones y medio de votos. Tú conoces la situación del 14 de abril, no la voy a explicar en estos pocos minutos que nos quedan. Y eso no lo logramos sobre la base de algo sin contenido, eso lo logramos sobre la base de una propuesta. Eso sobre la base de plantarnos firme y hablarle a todo el país. No quiero que se me vaya el tiempo sin esta pregunta, porque nos queda muy poco, y tampoco quiero despedirme abruptamente de usted porque luego se malinterpreta. Pero brevemente, ¿va a haber un mediador? ¿Conviene un mediador en lo que está pasando ahora? ¿Debería ser la Iglesia, como lo dijo hoy en su rueda de prensa? Sin duda alguna, yo creo que la Iglesia, Maduro reconoce al Papa Francisco, estuvo con el Papa Francisco, yo estuve con el Papa Francisco también. Reconocemos además lo que representa la Iglesia para el pueblo venezolano. Yo creo que la Iglesia en este momento no debe limitar su acción a comunicados o a palabras dirigidas a los venezolanos. Creo que puede tener una participación activa y creo que puede ser un mediador entre el gobierno y los que no estamos en el ejercicio del gobierno. Pero no se trata de que Capriles vaya a Miraflores. Se trata de que los sectores que hoy protestan en el país sean escuchados, sean convocados a un diálogo para oír cuáles son sus demandas. El Táchira, Fernando, para terminar, el problema del Táchira no se resuelve. Los tachirenses no quieren tanques de guerra ni aviones de guerra. Los tachirenses quieren carne, pollo, arroz, aceite, mantequilla, crema dental. Mira, en el Táchira... Tengo 20 segundos. En el Táchira quieren papel higiénico. Eso es lo que quieren en el Táchira. Productos de primera, los productos de la... gobernador. Primera necesidad. Muchas gracias, Fernando. Mucho salud. Le agradezco muchísimo. A ver si luego nos dice quién le llamaba durante toda la entrevista. No sé, porque ¿no sabe? Hay público. No sé, no lo sé. Bueno. Muchísimas gracias, gobernador. Muy amable por esta entrevista. Gracias. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado en este programa especial. Vamos a continuar el día de mañana, pero ya será media hora. Y si no lo vio aquí en Conclusiones, no lo vio. Buenas noches.